señalas, el pasado viernes 13, y en cumplimiento del mandato constitucional, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano entregó ante el Congreso del Estado su segundo informe de gobierno. Exactamente 25 meses, exactamente 2 años y 1 mes. Yo me permití, Primera Plana se permitió, Pepe Digital se permitió, ewi.com se permitió invitar a 4 distinguidos empresarios de Sonora para abordar el tema. Yo aprecio mucho la presencia aquí de don Félix Tonela Luquen de Offshore Group. Muchísimas gracias, don Félix, como siempre. Muy amable por estar aquí. Mirta Irene Alvarado, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Hermosillo. Muchísimas gracias por estar aquí. Saúl Rojo, CT Technology, muchísimas gracias por estar aquí, Saúl, eres muy amable. Muchas gracias por la invitación. Servando Carvajal, presidente ejecutivo, Súper del Norte, muchísimas gracias. Gracias, encantado. Vamos a empezar rápidamente. Yo tengo 3 preguntas básicas. Va la primera. En campaña, Claudia Pavlovich ofreció otro Sonora ya. A 25 meses de gobierno, don Félix Tonela, ¿usted cree que haya otro Sonora? Partiendo de lo que teníamos en septiembre del año 2015 cuando se fue Guillermo Padres. Bueno, hablar así tajantemente de otro Sonora, digamos que está en evolución, está transformándose el Estado, se nota que la administración pues ha cambiado, ha mejorado, vemos mayor interés por parte de los funcionarios en participar, en colaborar, en cooperar, en encontrarle soluciones a las cosas, pero sí, vamos en el camino correcto en la transformación del Estado. ¿Está usted de acuerdo con esta opinión? ¿Tiene algo que añadir o que quitar? ¿Viste? Sí, mira, como decimos, no puede ser otro Sonora, porque estamos en el mismo Sonora, pero en otro tiempo, con otros números. Siendo realistas, la economía de Sonora está mejor, o sea, del Estado, en realidad. Obviamente, esto queremos que seamos, ¿no? Del 26 pasamos al sexto, podemos llegar a más con el favor de Dios. Ojalá que el año que entra digamos que estamos no en el sexto, sino en uno más cerca al primero, ¿no? Se están cambiando las cosas, hay todavía muchas cosas por hacer, pero sí ha habido cambios sustanciales. Bien. Saúl Rojo, pues tú tienes contacto con varias plazas de la República Mexicana, inclusive con el extranjero. ¿Hay algo distinto en Sonora para el mundo, Saúl? Sí, yo creo que sí. Yo creo que tenemos más transparencia, tenemos mayor crecimiento. En los 2 últimos años se han creado más de 45,000 empleos. Tenemos tasas de crecimiento muy interesantes, por encima de la media nacional, prácticamente 2 veces más. Y también hay algo muy importante: se percibe un mejor ánimo y mayor credibilidad, mayor entusiasmo de los sonorenses. Bien. Servando Carvajal, tú trabajaste en la administración de Guillermo Padres. Yo creo que tú puedes hacer un comparativo, si caben las comparaciones, porque su tiempo fue su tiempo, ¿sí? Y este es otro tiempo. ¿Qué nos dices? Bueno, mira, yo estoy de acuerdo con Félix y con Mirta. Otro Sonora no puede haberlo, es un estado en el que vivimos todos y comulgamos todos, los municipios, los 72 municipios de Sonora, y esto se logra, hay que entender en su proporción justa en la situación de los gobernantes, ¿no? Yo creo que ellos, lo que Claudia Pavlovich, la gobernadora, ha generado es más confianza, y esa confianza, después de lo que pasó, nos ha dado a nosotros para poder invertir. La sociedad civil tiene que participar más, hay una deuda importante en la sociedad civil. Tenemos que cambiar de los tiempos donde pensamos que había alguien con una varita mágica que venía a transformar todo. En realidad somos la sociedad civil participativa, no los habitantes, sino los ciudadanos que tenemos que involucrar dentro de esta parte. Hay muchos factores que vamos a platicar en la sección de inversión y todo esto, pero creo que al final del camino hay 2 palabras que son muy claras: se llaman credibilidad y confianza y certeza. Y eso creo que lo ha logrado la gobernadora. Es una persona cercana a la gente, está cerca de la gente, pero bueno, son temas coyunturales que permiten que se logren otros objetivos también, como la inversión, son temas externos y el entorno, una serie de cosas importantes que vienen. Entonces, creo que estamos en el mismo Sonora, con una diferente líder,
pero creo que al final del camino con una credibilidad y confianza, y entonces vienen los temas de inversión, y eso nos hace sentirnos más cómodos a todos los que estamos aquí en sociedad civil, empresarios, inversión, y lo que ella creo que ella y lo que mejor tiene ella es de venir a ganar credibilidad y confianza, y creo que cabildea bien, vende bien al Estado hacia afuera, y eso es lo que le ayuda un poquito a que esto venga mejorando, ¿no? Bien. Don Félix, el gobierno del Estado presume la generación de 45,000 empleos en 2 años. ¿Le merece esto un comentario? Evidentemente los 45,000 empleos son generados por los empresarios, no por el gobierno. ¿Dónde está la diferencia? ¿Por qué tanto optimismo en esta cifra? Usted puede hacer comparaciones también con un pasado reciente. No, sí, efectivamente porque hay optimismo, como decía Armando, hay optimismo en el empresariado, pero también hay que agregarle que el país en general está bien económicamente. ¿Usted cree eso? El país en general va bien, se está desarrollando, está creciendo. No crecemos a la velocidad que quisiéramos, pero al estar bien el país con números positivos, eso facilita que el inversionista extranjero, sobre todo, voltee a México para querer venir a invertir, a crecer, a desarrollarse. Y ahí donde está el conflicto de intereses, porque Sonora compite con Chihuahua, con Baja California, con Sinaloa, con Durango, con Nuevo León no se diga, obviamente, ¿no? El Estado de México, Querétaro, toda la franja esa de Querétaro hasta San Luis Potosí, que se ha desarrollado impresionantemente. Sonora compite. Entonces, ahí es donde está la habilidad de los participantes en ganar esas inversiones y saber vender el clima laboral, saber vender el clima de seguridad, saber vender que tenemos gente, las universidades necesarias y la gente capacitada para hacerlo, y obviamente el empresario que esté dispuesto a compartir esa inversión o que se venga directamente como quiera, pero creo que en eso estamos en una buena etapa. Usted tiene una empresa manufacturera y la promueve sobre todo en Estados Unidos, particularmente en Arizona. ¿Ha utilizado usted estos argumentos para captar gente que venga aquí a offshore? Todos los días los utilizamos para tratar de convencer a un prospecto de que se venga, y en la mayoría de los casos lo logramos, ¿no? Porque le digo, la imagen allá también ha habido la difusión de que las autoridades norteamericanas pues han abrazado a veces la inseguridad aquí, ¿no? Diciéndole inclusive a sus ciudadanos no eviten viajar a México, a algunas partes. Fíjate, por ejemplo, se acaba de señalar a Cancún como un punto peligroso. Están preocupados en Cancún, Quintana Roo, con ese comentario, pero sigue la afluencia de turistas, pues, o sea, predomina más lo positivo, pues, de las instalaciones, de las inversiones que se han hecho, de la atención a las gentes, que lo negativo en un momento dado que diga una autoridad americana. Que los americanos son muy dados a escucharlos y hasta cierto punto, pues, tomarlos en cuenta, pero no ha afectado mayormente, pues. Bien. Pero no podemos negar ni tapar el sol con un dedo de que la inseguridad o la falta de seguridad o la seguridad es tema en este estado y en este país. Digo, sin duda que así es. Contra eso también tenemos que luchar y trabajar para que convencer a los prospectos, en el caso nuestro, convencernos a instalarse en el estado, en Guaymas, en Empalme, en Hermosillo, donde sea, a pesar de eso. Y lo mismo es la empresa que convences para que se instale en Querétaro y en León y en Monterrey. Es lo mismo, pues, la seguridad o la falta de seguridad es nacional, no es regional. Habrá regiones mucho más señaladas, pues, que otras, pero nos afecta a todos. Bien, Saúl Rojo, también se ha presumido en su momento que hay menos obstáculos para agilizar la apertura de una empresa en los últimos años. ¿Es cierto esto? Yo no lo he percibido. En relación a la generación de empleos, esos 45,000 empleos, yo creo que esto es una comunión. O sea, mucho tiene que ver
el ánimo, el esfuerzo, el entusiasmo que pueda haber en los empresarios, los inversionistas, pero también cuenta muchísimo el entorno, la gestión que haga el gobierno. Un gobierno facilitador, un gobierno que ayude, un gobierno que promueva la inversión, es un gobierno que va a atraer inversiones. Yo creo que en los aspectos de seguridad, nosotros no estamos peor que muchas regiones del país, y creo que el aspecto de seguridad es una ventaja competitiva que hoy tenemos. El costo de operar por cuestiones de seguridad en otras entidades y específicamente en algunos estados del Bajío que tanta inversión han atraído es muy alto. O sea, yo creo que aquí se han tomado las medidas precisamente para favorecer que lleguen más empresas. Respecto a las facilidades que dan los promotores de la inversión, yo creo que no ha habido obstáculos. Lo siento. En mi caso hemos hecho inversiones importantes aquí en un centro de distribución y verdaderamente las cosas han sido facilitadoras. Un panorama así muy, muy optimista. Mirta, si la gobernadora Pavlovich le invitara a usted un café y le preguntara, a ver Mirta, aconséjame, dime, ¿qué hacer para mejorar esta situación de la generación de empleos? De establecer o lograr un panorama mucho más optimista para los empresarios. ¿Le daría usted algún consejo? ¿Qué le diría? Mira, fíjate que el tema que estás hablando de la generación de empleos, yo creo que es el punto fuerte de ella ahorita. Es más, yo creo que, espero que coincidamos, a nosotros los empresarios ahorita tenemos un problema, hay más empleos que gente. A ver cómo está eso. Yo estoy batallando para conseguir yo... Es decir, hay más oferta. Así es. Los agricultores en la hora tienen que importar gente porque no hay quien les interese esos tipos de empleos, obviamente. Paso por todas las gasolineras, todas se solicita empleo, paso por los súper, se solicita empleo, paso por las maquiladoras, van a la costa por gente para traerla a Hermosillo. O sea, es real. A veces no creemos los números que vemos en los periódicos, un poquito, la ciudadanía es un poquito apática, decir, ay, no puede ser que se esté creciendo. Es real. A lo mejor son sueldos, no los ideales, son los de poco paga, pero hay mucha generación de empleos. Y no sé, eso nos está haciendo mucha rotación a los empresarios, y eso cuesta. No, o sea, sí es real esto, pero hay muchas cosas que se le pueden platicar a la gobernadora, como se mencionó ahorita, como la seguridad, por supuesto, porque una cosa es atraer a hacer la cosa heroica de traer a un inversionista, otra es mantenerlo. Aquí es la seguridad. Otro punto que es el clima laboral, también platicarlo para que esté cómodo el que ya está trabajando aquí. Y impulsar a los que no somos tan grandes como estos inversionistas extranjeros, pero que somos empresarios. Y crecer al nivel de un comerciante, al nivel de un industrial local, impulsar a la economía local. Hay muchas cosas, infinidad de cosas que se pueden platicar. ¿No le plantearías inmediatamente, oye, hay que hacer esto ya? Pues como te digo, se me hace muy interesante lo de la seguridad, lo del clima laboral, lo de las gestiones, como habló Saúl también, siempre son perfectibles la tramitología para que sean más eficientes. Bien. Servando, últimamente te he escuchado en otros espacios periodísticos y tú hablas de la necesidad de un cambio también de los gobernantes en este escenario que vivimos, donde los ciudadanos pues se manifiestan constantemente por varias tribunas, por varios espacios. Sí. Tú, si tuvieras también enfrente a la gobernadora, sobre eso, ¿qué le dirías? Fíjate que muy interesante esa pregunta, y yo se lo dije a la gobernadora. Hace un año me senté con ella, platiqué con ella, hace 4 meses me senté con ella, porque es una persona que sabe escuchar la gobernadora. Y primero, el tema del empleo es un tema que hay que entender, que los que generamos los empleos somos los inversionistas locales, los que estamos trabajando aquí y los que estamos echados para adelante, por otra parte. El trabajo del gobierno del estado es generar las condiciones para que se genere eso. Aunque sí hay una tarea muy importante de promoción, donde veo que sí anda trabajando ella, pero en realidad todavía no se cierran muchos proyectos que se tienen en mente. Proyectos que vengan a darle al estado de Sonora algo diferente. Te voy a platicar por qué. Mira, ahorita hay un problema muy fuerte.
faltan empleos mejor pagados en el estado de Sonora. Es muy importante, ahorita lo platicaba el señor Tonela. Faltan empleos mejor pagados. Están saliendo los alumnos, las gentes de las universidades con capacidades diferentes y no tiene esa calidad de empleo. Y luego, ese es un tema importante que ella tiene que atender a buscar inversiones de empleos mejores pagados de gente que salen de escuelas técnicas. Ese es uno. El otro tema, es muy, pero muy importante, y se lo platiqué yo con ella, es que busque cómo generar las condiciones para que las empresas que lleguen a generar empleos de menor sueldo se vayan al sur del estado. Hay una problemática muy fuerte que está en Nogales y en Hermosillo, que son dos ciudades, una totalmente exportadora, donde no hay gente para trabajar en Nogales ahorita, ni en el tema de la maquiladora, ni en el tema de servicios. Es un problema muy fuerte. En Hermosillo, por ser el centro de la capital, donde está el tema de la industria, la planta Ford, todas las empresas externas, hay una generación impresionante de crecimiento en Hermosillo en la industria de servicios, hotelería, gastronomía, restaurantes y todo eso. Entonces no hay gente para trabajar. Más sin embargo, nos vamos de Obregón para allá y es una problemática impresionante. Allá nos faltan las empresas. Entonces es un reto importante para la gobernadora llevar las empresas a Obregón, Navojoa, Guatabampo y Villa Juárez. Yo he estado en contacto con los presidentes municipales de allá y con la problemática. Entonces, por supuesto, vivimos en dos tipos, en tres Sonoras, el del norte, el del centro y el del sur. Entonces sí, lo he platicado también con el secretario de Economía, donde es importante buscar cómo llevan empresas al sur del estado para que se empiece a acomodar un poquito más la economía en todo el estado, que en el sur está muy lastimada, y aquí nos sobra oferta y falta mano de obra, ¿no? Entonces, es en esa parte. Lo que yo he platicado con la gobernadora, en la pregunta que tú me hacías con respecto a tú, ¿qué le dirías? Yo pienso que el sistema político, la política, los partidos y todo lo que está aconteciendo en el país está totalmente colapsado y ya no funciona, ya no funciona igual. Y están sucediendo cosas donde están siendo muchos candidatos independientes y están yendo para otro lado, aunque vengan muchos de los mismos partidos políticos, que es un tema que tampoco no es nada bueno, pero tampoco no es nada malo. La situación, yo le decía a la gobernadora, gobernadora, ¿por qué esperar hasta hacer una transformación de uno que venga? ¿Por qué no hacerlo ahorita que tienes la posibilidad de hacerlo? ¿Por qué no socializar? ¿Por qué no meter a la sociedad civil desde ahorita que tú tienes el poder de cambiarlo? O sea, ¿por qué no hacerlo tú? ¿Para qué necesita venir alguien a transformar si tú tienes el poder de que eres gobernadora? Es un tema bastante interesante. Es difícil que le entren, pero es un tema bastante interesante. ¿Por qué no empezar a trabajar y a convertir el gobierno del estado, los funcionarios, las acciones y todo esto de diferente manera? Un tema muy interesante. Hay un reto importante ahorita que está pasando en todo el país, donde gran parte del presupuesto existe y se va al gasto corriente, con una improductividad impresionante, no nomás en Sonora. Entonces tendríamos que cambiar muchos temas para que se vaya la inversión. Las empresas, ¿qué hacemos para sobrevivir? Pues somos eficientes. Los gobiernos tienen que empezar a ser eficientes. Entonces, ¿por qué esperarse a que llegue alguien a transformar desde fuera? ¿Por qué no hacerlo desde adentro ahorita que está en este momento? Bien, buen punto. Y creo que muy interesantes los puntos de vista, ¿eh? Mirta, confiar en el sistema estatal anticorrupción. ¿Confías tú en este sistema estatal anticorrupción, nacional y estatal anticorrupción? Es decir, la corrupción en su momento fue un tema y un obstáculo, y en estos momentos todavía tenemos actores muy importantes en la cárcel y con expedientes en las diferentes procuradurías, tanto federal como local. ¿Ya es distinto esto hoy en términos de corrupción y anticorrupción? ¿Se ha combatido? ¿Hay que creer que desapareció? ¿Sigue aún? No creo. Son muchas. No puede en una desaparecer sola. de la noche a la mañana. Son muchas en una sola. Son muchas, sí, la más difícil. Oye, no creo que haya desaparecido definitivamente. Se han dado pasos fuertes en crear unas plataformas para alinearse al sistema nacional anticorrupción, creándose comités, creando las personalidades que tiene que haber para que sucedan las cosas que esperamos que sucedan, que si hay alguien en esta administración, en la pasada y en la que siga, y en las que sigan posteriormente, pues tengan miedo a hacer cosas porque se cumpla
lo que dice el Sistema Nacional Anticorrupción. Se están dando los pasos, de hecho, aquí dice en los puntos del informe que Sonora ganó por segundo año consecutivo el Premio Nacional de Innovación a la Transparencia. Sí. Lo dice. Porque pues se han venido haciendo las cosas, los procedimientos indicados para cumplir. Ahora faltan los hechos. Eso es lo que todo mundo demanda ahorita y lo va a demandar en 6 años más, en 12 y en 24 y en todos los que tú quieras. ¿Por qué? Porque todos los que, como dice Servando, pagamos nuestros impuestos al nivel que sea, el que le quitan su SR en su nómina quincenal y el que paga mucho en su empresota, quiere que se hagan las cosas correctamente. Y sí siento que tiene que haber cambios paulatinos y esperemos que así sea. Bien. Don Félix, se dice en términos del gobierno y de la corrupción, se dice que para bailar tango se necesitan 2. Creer que hay un cambio para que todo siga igual, ¿cuál debe ser el papel aquí del empresario ante eso? Mira, yo como señala Mirta, yo sí creo como ciudadano y como empresario, tengo que creer en el sistema que se está implementando a nivel estatal y a nivel nacional. Tenemos que creer en eso y apoyarlo, porque es un tema que es tema a nivel nacional. Y se está actuando, la verdad es que se está actuando. Ve lo que sucede a nivel nacional, no nomás a nivel local, a nivel nacional. Sí. Porque es un problema serio. En todos los estados de la República hay problemas, todos los estados de la República están endeudados. ¿Por qué? Por lo mismo, por los mismos actos, por los gastos excesivos, lo que sea. Entonces, tengo que creer yo como ciudadano y como empresario en el programa. Hay que darle tiempo. Es decir, le da usted un voto de confianza, don Sí, Félix. totalmente, se lo damos, yo en lo personal se lo doy, como empresario, como ciudadano, se lo doy, claro que se lo doy. Y quisiera agregar un poquito a la pregunta anterior que le hiciste a Mirta, o nos hiciste pues en el comentario anterior, de que qué le diría yo a la gobernadora. Esa no me la hiciste a mí, pero quisiera agregarle un poquito. Yo le diría que se programara reuniones con empresarios, con diálogo, sin ningún programa, simplemente sentarse a dialogar y ahí van a salir las cosas, ahí pueden salir cosas. No para que esa sea la pauta de gobierno, no, que sea adicional a su programa de gobierno. Escuchar al empresario del norte, del centro, del sur, no nomás a los de Hermosillo, no, de todo el estado. Escucharlo, que planteen las cosas. Para uno que vaya a tratar de que le resuelvan un problema, van a ser los menos, pero lluvia de ideas. Comunicación, pues. Comunicación. La sugerencia es comunicación Y directa. así con el empresario, con la sociedad civil, etcétera. Y hay que dedicarle tiempo a eso. En forma informal, un desayuno, sin desayuno, puro café, etcétera. 1 hora dedicarle y escuchar. Yo podré ir a una, no que vayamos los mismos a todas, sino simplemente yo podré ir a la reunión y no opinar porque pues no tengo nada en ese momento, pero habrá uno que traiga ideas muy buenas, muy brillantes, muy positivas para el desarrollo del Estado. Hay que escuchar, y la única forma es intercambiando opiniones. Hay que anotar esta sugerencia. No nomás decir, hemos creado 40,000, ok, pues vamos a crear 80,000, pues, no 40,000, sino 80,000. ¿Cómo podemos mejorar esto? Fíjese que puede ser un planteamiento, una empresa que se me acercó y me dijo, oye, nada más que ya he dado muchas vueltas y no me aprueban nada. Por ejemplo, acabo de platicar con un empresario nacional que viene de Hermosillo a hacer un desarrollo y dice que se estuvo 1 año para que le dieran los permisos. Imagínate qué proyecto aguanta de tenerlo 1 año para venir a hacer una inversión. Hay que reconocer que tuvo paciencia. Pues
tiene Se paciencia. pudo haber ido. Es porque es una gente que está en varias partes del país, pues, entonces, pero un año es mucho tiempo para autorizar unos permisos. No sé qué permisos, los que sean, pues, pero es mucho. Ahí está. Servando. Quería agregar eso yo. No, y muchísimas gracias, don disculpen. Félix. No, ¿por qué? Sí, discúlpeme usted a mí, yo no hice la pregunta a usted. Servando, ¿creer en este sistema estatal anticorrupción o es cambiar para los mismos? Bueno, yo creo que el tema de corrupción es el problema más fuerte que tiene este país. El problema de la corrupción es el que tiene fregado a este país totalmente dentro de esto. Todos los gobiernos de los estados están totalmente sin recursos porque no se han hecho bien la gestión y el manejo transparente de los dineros. Viene con una problemática de muchos años que tiene que ver con cultura. Es una cultura que tenemos que cambiar. Yo estoy igual que don Félix. Tenemos que primero buscar las cosas buenas para buscar cómo sacamos adelante esto. La corrupción no nomás es de los gobiernos, sí tiene que ver con todo el sistema en el que se mueven los gobiernos y tiene que ver desde la sociedad. Por eso yo hablo mucho de sociedad. Creo que cuando menos está el clima de que las condiciones son diferentes en el tema de la corrupción. Y creo que se han puesto bases importantes, algunas por lo que está pasando ya con los políticos y otras porque se están generando sistemas. A mí me tocó un sistema de transparencia que maneja el gobierno del Estado bastante interesante, pero ejecutarlo y cumplirlo al 100, ahí es donde yo quiero ver. O sea, no es lo mismo manejar y los temas del lugar que nos ponen el primero, segundo o quinto, eso no es lo importante, sino poner las bases para que esto cambie, no para este gobierno, sino para todos los que vengan. Por eso yo hablo de mucho de incluir sociedad. ¿Te imaginas que el tema de las licitaciones y los acuerdos y las cosas lo hiciera gente de la sociedad civil, el colegio de contadores, el colegio de Sonora, gente transparente buscando y manejando esto? Y eso lo digo porque será bien para la gobernadora. De eso hablo yo, de incluir una mejor sociedad. Porque no es un tema de que del día a la noche a la mañana se puede abatir, se puede cortar mucho. Es un tema de cultura que nos tenemos que meter dentro de esto. Entonces creo que sí hay una tarea importante. Por eso digo yo, ella tiene que buscar cómo hace esquemas sustanciales en este momento que está en el segundo año de su gestión. Ahorita que pueda hacerlo. Es importante. Se ha avanzado, se tiene más credibilidad. Ellos han presentado que tienen mucha credibilidad y confianza. Pero en sí la gente no confía ni en los funcionarios, ni en los partidos, ni en la política. Está basado todo y está sobre una persona que es Claudia Pavlovich, la gobernadora, la que tiene credibilidad y confianza. Los sistemas, las formas, las condiciones, todo eso lo tenemos que generar los que están dentro del gobierno y por supuesto en la sociedad civil, porque la sociedad civil ya empieza a reclamar, la sociedad civil ya empieza a cambiar. Usted vieron lo que pasó en el sismo, ya los jóvenes empiezan a levantar la voz. Entonces creo que sí hay una parte donde sí se ha mejorado mucho, se han mejorado condiciones naturalmente en un estilo diferente de las cosas, pero el dicho al hecho hay que hacerlo. Ahorita decía Félix, hay que tocar la línea de producción. ¿Cuántos empresarios que no estamos aquí que están emprendiendo tantas placitas comerciales en Hermosillo? Son impresionante el desarrollo que tiene Hermosillo en este caso y el desarrollo que tiene Nogales. Y ellos no tienen ni voz ni voto, nadie los voltea a ver, ni nadie, yo lo platicaba mucho con la gobernadora. Tenemos que tocar a esa gente que emprende, que le lucha, que le batalla. Y hay un tema muy importante, una deuda muy importante, que ella puede ser agente de cambio. Agente de cambio. Es un desmadre la tramitología. Es un desmadre la tramitología. Hay que cambiar reglas, no las de ellos, de lo que hicieron los carajos que estuvieron hace 20, 15 o 10 años de trámites. Tanto la parte del Estado como la parte del municipio. Hay que cambiar muchas cosas. Hay que hacerlo fácil, pero de verdad fácil. O sea, el tema de protección civil, el otro, son tareas muy importantes que se tienen que cambiar desde ahorita. Es muy importante. En la situación de un estado exitoso, tiene que ver con la competitividad y con la productividad. Y competimos con Baja California, con Coahuila, con Nuevo León, con Querétaro, donde las condiciones están dadas en muchos aspectos muy positivos, San Luis Potosí, que está levantando la mano impresionante, León, Guanajuato. Entonces sí es muy importante cambiar las reglas del juego ahorita, que tú puedes hacerlo desde adentro
Estamos para buscar las condiciones totalmente para que vengan más empresas, para que no tarden ese año en poder lograr esas cosas. Bien, Saúl Rojo, seguramente tú añadirías algo más a este interesante tema, lo que sea cada quien. Trascendente le llamaría yo. Yo creo que sobre el tema de la corrupción, ¿verdad? Sí, señor. Sobre el tema de la corrupción yo creo que hemos avanzado muchísimo, pero creo que no es fácil y es un tema que es importante verlo desde una óptica global. Yo creo que el tema de la corrupción es la punta del iceberg. Hay alrededor es una manifestación de algo que está sucediendo y no basta la voluntad de un individuo, de un gobernante para poder con varita mágica erradicar la corrupción, y no basta también que en Sonora queramos combatir la corrupción si Sonora está inserto en un andamiaje que le llamamos Estado de Derecho, que es complejo. Creo que hemos caído en el exceso de leyes y de reglamentos, y cuando tienes eso, se dificulta el proceso de trámites, de apertura de los negocios. Entonces se fomenta la corrupción. Creo también que la corrupción es una cuestión multifactorial. Debemos de trabajar en aspectos de educación, debemos de trabajar también en cuestiones de empleos más remunerados, debemos de brindar mejores servicios en lo general. ¿Qué es lo que sucede? No hemos establecido los criterios correctos para favorecer, para impulsar la inversión. Ese es un problema muy, muy serio. Y cuando se te empiezan a complicar los trámites, pues acudes a hacer ofrecimientos y caes en esquemas de corrupción. Creo que como país, como sociedad, debemos de emprender una verdadera cruzada contra la corrupción, replantear todo. O sea, creo que estamos asumiendo un andamiaje legal que no favorece la transparencia. También creo que debemos de dejar muy, muy claro que para que haya corrupción, al menos participan dos entes, y es lo que nosotros le llamamos funcionarios públicos, que desde ahí está mal concebido. Tenemos que, a nosotros como ciudadanos, nos tiene que quedar muy claro que quienes hoy ocupan los puestos de elección popular y la responsabilidad de establecer las políticas públicas son servidores públicos, y no debemos de fomentar el culto a la personalidad. O sea, eso es clave. La participación de la sociedad es clave. Tenemos una mentalidad sumisa y rendimos tributo a nuestros gobernantes. Nuestros gobernantes merecen todo el respeto, pero nuestra mentalidad es de trabajar en conjunto, señalando lo que nosotros le llamamos las áreas de oportunidad. Mientras no cambie esa mentalidad en la sociedad, no vamos a lograr ese cambio que tanto aspiramos, no vamos a tener ese México y ese Sonora con el que soñamos. Creo también que hemos caído en una práctica que no favorece la participación de la sociedad. Hemos creado organismos que lo único que hacen es que la burocracia crece, y no solamente eso, el gasto del gobierno también crece, de manera tal que hemos dejado muy poco espacio para la inversión. Creo que tenemos que trabajar en eficientar las estructuras de gobierno, y los ciudadanos tenemos que cambiar también, tenemos que ser más responsables y estar conscientes de que la corrupción no solamente se da cuando se comete un acto que no está estipulado en las leyes, sino cuando se permite la ineficiencia, la improductividad. Debemos de cuestionarnos verdaderamente cuál es nuestro papel y qué es lo que tenemos que hacer para tener un Sonora y un México más competitivo y más productivo. Saúl Rojo, muchísimas gracias. Una última, yo le quiero llamar reflexión.
Es una última pregunta, reflexión. Viene el 2018, ya se ha cantado que va a ser un año presupuestalmente, en términos de recursos públicos, muy difícil. Viene la sucesión presidencial, los sismos de septiembre determinaron efectivamente pensar en que no va a haber dinero que alcance para muchas cosas. Una visión de lo que le espera a Sonora respecto a este escenario que estamos viviendo para mediados del 2018, don Félix. Dijiste que era económica esa. Oye, bueno, lo digo en términos de economía. No le voy a hablar, mira, que se pronuncie por algún candidato. Va a ser como ha sido siempre, pues lamentablemente la actividad económica se detiene, o sea, las inversiones, los proyectos, los programas, sobre todo privados, se detienen porque es año electoral. Tradicionalmente así ha sido. No creo que el 18 vaya a ser excepción. No es bueno eso para el desarrollo del país, pues porque apenas estamos levantando y ahí viene otro freno, aparte de lo que fue, digamos, el sismo en la Ciudad de México y en el sureste del país, muy lamentable, pues, ¿no? Pero sí, la inversión se detiene, lamentablemente se detiene hasta esperar cómo van a estar las cosas. Los grandes proyectos, me refiero grandes, como puede ser el aeropuerto de la Ciudad de México, como puede ser el tren ese a Toluca, eléctrico, sí. Todo eso sufre, pues, y los proyectos esos se alargan y se convierten en más costosos, pues. Pero la política así es, pues, así es, eso no lo podemos cambiar. Así somos. Y en el mundo es en general, en Estados Unidos pasa lo mismo, todo se detiene a ver qué es lo que va a pasar. Hay que oír a los candidatos, y ahora van a abundar los candidatos, ¿no? Por lo que estamos viendo ahorita en la prensa, va a haber candidatos, pero en cada esquina va a haber uno, ¿no? Entonces, pues habrá que escucharlos, habrá que a ver quién trae quién es mejor, quién. Lo que sí es importante que debemos de cuidar, que nuestro voto sea útil, pues, sea no nomás casarse con una tendencia, sino que sea un voto útil, que realmente tu voto cuente para que se logre sigamos en la perspectiva que queremos seguir, pues. Eso sería bueno. Pero lo económico, lamentablemente, queramos o no, se frena, se detiene. No digo que se para al 100%, pero se frena, su crecimiento es más lento, pues. Y luego el primer año de gobierno, los primeros meses de gobierno también es lento cuando cambia el gobierno. Entonces, ese lapso se pierde mucho en un país como el nuestro, pues. El otro día escuchaba una observación o una aseveración de que con la cuestión petrolera y todo eso, ya hay 70,000 millones de dólares comprometidos para invertirse entre los ganadores en los diferentes, ¿cómo se dice? Los diferentes licitaciones que ha hecho el gobierno federal, sí. Y hay 70,000 millones, pues lamentablemente en el 18 y parte del 19, eso, no digo que no camine, pero camina 10%, al 8%, al 12%, no camina como quisiéramos, pues que se vinieran todas esas inversiones y todos esos desarrollos, porque es natural. ¿Qué va a pasar con el nuevo jefe de gobierno, el nuevo ejecutivo? Si no hay continuidad en eso, pues porque luego nos da por inventar, por decir vamos a hacer un nuevo país cada 6 años, país o estado o municipio,
por ahí nos da, pues por ahí, que ahora sí vamos a transformar todo. Pero no es cierto, pues no es así. Entonces, eso nos afecta mucho en la economía, en el desarrollo económico. Lo que decían hace un rato, se comentaba, la falta de gente para trabajar, que eso yo lo veo más positivo que negativo. ¿En qué sentido? En que los sueldos tienen que mejorar, aunque no quieras. Aunque no quieras, si tú quieres gente y quieres seguirte desarrollando y quieres seguir creciendo, tienes que pagar más. Les pongo un ejemplo. Un hijo mío tiene un negocio aquí de Hermosillo y batallaba para conseguir gente, y batallaba para conseguir gente, y batallaba. Habla con su cliente y le dice, oye, el problema está así, necesitamos incrementar los salarios. Voy a gestionarlo, le dijo la persona esta, lo gestionó, le trajo un resultado y le dijo, vamos por un incremento salarial del 30%. Se acabó el problema. Se acabó el problema de conseguir gente. Eso es positivo. La gente Claro de aquí, que es positivo. Claro que quiere es positivo. trabajos más dignos, Claro, mejor remunerados. claro que así es. Bien, gracias, don Félix Tonela Luquen. Saúl Rojo, tú seguramente tienes también una visión acerca de los meses que nos esperan, en Sonora particularmente, Saúl. Sí, reitero lo que dijo el buen Félix, que dijeron que era cuestión económica. Yo creo que a lo que nos tiene que quedar claro a los empresarios y a la ciudadanía es que México es fuerte y México se ha sobrepuesto a muchísimas dificultades, y los empresarios nos hemos sobrepuesto a un panorama mucho más difícil que el que alcanzamos a ver para el 2018. En el terreno económico, lo que yo percibo es que se le agregó un componente que no lo teníamos en el radar, y ese componente es la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Ha sido una variable que psicológicamente está afectando a toda la población. ¿Por qué? Porque creemos que una variación del tipo de cambio equivale a un colapso en la economía, y además baja el ánimo de toda la población. El otro aspecto que vemos en el terreno económico es la reforma fiscal del presidente Trump, la disminución en la carga impositiva, que si eso es aprobado, sí veo una fuga de capitales, una repatriación de capitales, pero hacia Estados Unidos, un efecto inverso de lo que ha venido haciendo nuestro gobierno. El panorama del 2018 se ve también alterado por cuestiones de la normalización de las tasas de interés por parte de la Fed. Eso afecta. Eso implica que si allá se da un incremento, aquí el Banco de México va a incrementar las tasas de referencia, y eso encarece el costo del dinero y definitivamente hace menos viables los proyectos de inversión. A pesar de todo ese entorno, y a pesar de que a mí no me han tocado vivir muchas crisis como le ha tocado, por ejemplo, al señor Félix Tonela, creo que podemos. Creo, o sea, que el empresario tiene la creatividad para salir adelante. Hay otra variable importante. La variable es el cambio en la administración. Creo que los mexicanos somos un país maduro que sabe discernir con suficiente certeza y con mucho criterio quiénes son los que encabezan un proyecto de políticas públicas que le dé continuidad, que maneje finanzas públicas ordenadas, con combate a la corrupción, con combate además a la inflación y a la generación de empleos. Confío en que vamos a salir adelante y que a México le va a ir muy bien.
Gracias, Saúl Rojo. Mirta Alvarado, los comerciantes organizados de Sonora de Hermosillo, ¿qué nos dicen sobre este aspecto? Estos tiempos tan difíciles, Mirta. Son difíciles. No sé cuáles han sido fáciles, francamente. Así es. Son Siempre difíciles. hablamos de tiempos difíciles. Siempre Caramba. hablamos, pero tiene razón Saúl que dice que hemos pasado infinidad de eventos tristes y crisis y 3 ceros menos y terremotos y salimos. Pero sí, el mundo no se detiene, es la verdad. No se detiene porque México, este país, va a cambiar de presidente. O sea, y porque hay un tratado y ya hay, o sea, no se detiene el entorno mundial. Sí tenemos nosotros como inversionistas, como comerciantes, como contribuyentes, estar muy astutos y pendientes de lo que pase para que no nos lleve este boomerang de cosas que están pasando. Ajá, ese boomerang de cosas que están pasando para no quedar fuera de la jugada. Lo del Tratado de Libre Comercio, pues es una realidad que no nomás es voluntad de un solo país, que sí afecta a mucha gente, para bien y para mal. Hay que ver esa y otras opciones más que hay aquí. Tú vendes mucho a Asia, no nomás a Estados Unidos. Hay que ver, los agricultores aquí también están vendiendo a otros lados. Hay que abrir nuestras mentes, abrir nuestros panoramas, querer hacer las cosas, cada quien lo que hacemos mejor cada vez, pedir que nuestros gobernantes hagan las cosas mejor cada vez. ¿Por qué? Porque pues son nuestros, como una vez me platicaste, Servando, son nuestros empleados. También ellos, o sea, los gobernantes tienen que ser facilitadores para que nosotros sigamos siendo productores, siendo emprendedores, siendo lo que sabemos hacer. El que da servicio, el que hace empleo, el que todo, seguir haciendo lo que sabemos hacer y que el gobierno también sea facilitador. Gracias, gracias. Mirta Alvarado, Servando Carvajal, cierra este círculo. Bueno, mira, de tiempo, ¿no? Porque no creo que se cierre más adelante. Mira, yo pienso que sí hay un tema muy importante en el 2018 y sí tiene que ver con la política. Va a jugar un papel estratégico para el futuro del país y por supuesto para la certidumbre que tenga el Estado de Sonora con respecto a sus presupuestos. Dependiendo quién quede, pueden cambiar las reglas del juego. Sí. Desgraciadamente en la política todos los proyectos están hechos para 3 años o para 6 años. No hay un proyecto de país donde tenga proyectos de visión de largo plazo, que es lo que hace exitoso a una empresa, a un empresario. Sí, ahí las reglas del juego van a cambiar mucho. Hay 3 temas importantes que yo veo dentro de esto. Uno es, en la situación de lo que está pasando en el consumo, donde la inflación de la gente ahorita está arriba del 14%, la gente que gana 1,500 pesos por semana está pagando en su comida, en su alimentación, ya puede comprar 2 productos, en lugar de comprar 10 piezas, compra 8 piezas. Y eso está llevando y está jalando a más gente a la pobreza extrema. Y eso puede seguir el próximo candidato del 2018. Eso y el hartazgo que tiene la sociedad civil sobre los políticos y los gobernantes que hemos tenido. Es un tema importante. El otro tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio. Es sumamente importante e interesante el rol que juega dentro de nosotros como Estado el Tratado de Libre Comercio. Las condiciones, las leyes, los reglamentos y algunas cosas pueden cambiar las reglas del juego con respecto a los empleos y sobre todo la parte de la entrada de dinero aquí al Estado de Sonora, a la economía, del Producto Interno Bruto. Ahorita muchos de los empleos que se han generado son condiciones naturales de la minería y de lo que está pasando con las maquiladoras, la industria maquiladora y todo eso, por el tema del cambio del tema peso dólar. O sea, sí tenemos un reto bastante importante con la situación del Tratado de Libre Comercio, que bajó un rol importante dentro de esto, y el actor que quede para el 2018 dentro de este proyecto. Bien importante, porque ahora lo vimos en el sismo, la sociedad civil se empieza a hartar y pasa un cambio de rumbo totalmente dentro de esto. Y no sabemos quién queda dentro de esta parte. Los partidos, tú ya sabes cómo se están peleando todos para buscar quién es el que gana, no es el que no lo elegimos nosotros, se eligen entre ellos, ¿no?
por el tema de los partidos. Entonces creo que sí juega un rol importantísimo dentro de la economía, la política que pasa en el 2018. Eso le va a dar un cambio totalmente estratégico al país y sobre todo al estado de Sonora. Muchísimas gracias. Bueno, pues hemos terminado con esta mesa, por demás interesante. Yo quise invitar, me voy a dirigir a esta cámara, yo quise invitar a 4 distinguidos empresarios del estado de Sonora para que abordaran el escenario estatal, tomando en cuenta los 25 primeros meses de gobierno de Claudia Pavlovich Arellano. Yo le quiero agradecer a nombre de Primera Plana, de Pepe Digital, de EWI.com, la presencia a Mirta Alvarado, presidenta de la Canaco Hermosillo, a Félix Tonela Luquen, Offshore Group. Muchísimas gracias, don Félix. Muchísimas gracias, Saúl Rojo. Muchísimas gracias, Servando Carvajal. Son ustedes muy amables y creo que estamos aportando nuestro granito o ladrillo, ¿sí?, a la construcción de una cultura donde el sonorense debe de tener más información y sobre todo con mayor precisión para que tome decisiones. Muchísimas gracias por ello, les saludo con afecto.